giardia. La giardia es la lámina que aparece con el número 34. ¿Okay? No tiene nombre, por eso les digo así, giardia. Vamos a ver también Plasmodium, Falciparum y Plasmodium. Aunque Plasmodium no hemos visto, pero vamos a mirar Plasmodium Falciparum y Plasmodium vivax. Luego Peniasolium, el proglótide maduro. Penia saginata, el proglótide maduro. Leishmania, hay solo una lámina de Leishmania. Fasciola hepática. Y nada más. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? 7 láminas. Sí. Esas 7. Normalmente la parte teórica tiene relación con la práctica, pero por esta práctica hay un desfase porque hay temas que no hemos tocado y que hay que tocar para el examen. Y esto ya lo vamos a tocar directamente en los grupos. ¿Ya? Aquí, en el tema de la práctica, doctor, no está compartiendo. en realidad son 2. ¿Está en stock? Sí, estoy descargando. Son 2 temas. Ahora yo puedo dibujar. Es porque está en camino. ¿Cómo era ese dicho de ayer? Vamos con el primero, que se llama diagnóstico microbiológico de las infecciones del sistema nervioso central, y luego hacemos el diagnóstico de los síndromes ictérico-febriles. En el caso de las infecciones del sistema nervioso central, lo que se va a analizar es el líquido cefalorraquídeo. Estamos hablando fundamentalmente de las meningitis. ¿Cómo se estudia la meningitis? A través del estudio del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué el líquido cefalorraquídeo? Porque es el fluido corporal que nos va a brindar esa información, teniendo en cuenta que circula por el espacio subaracnoideo y además es un ultrafiltrado del plasma, o sea, es parte líquida de sangre. Así que cualquier microbio que haya podido acceder al sistema nervioso central lo tuvo que haber hecho casi un 99% a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, por allí lo vamos a buscar. Las infecciones del sistema nervioso central pueden ser causadas por diferentes microbios, bacterias, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, virus, herpes simple, sarampión, hongos, Aspergillus, histoplasma, Entococo, y también parásitos, como vimos ayer, las amebas, debido a que también se puede causar infecciones del sistema nervioso central. Entonces, para poder estudiar esas infecciones necesitamos examinar el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo lo extraemos mediante un procedimiento que se llama punción lumbar. No es la única forma de extraerlo, pero es la más fácil, la más accesible y la que todo médico general debe saber realizar. La punción lumbar es un procedimiento que el médico general tiene como competencia y debe saber hacerla conociendo el procedimiento y sus reparos anatómicos. Seguramente lo aprenderán cuando lleguen a neurología. De todas maneras, ahora más o menos se menciona. El líquido cefalorraquídeo
se extrae del espacio subaracnoideo utilizando una serie de instrumentos como por ejemplo agujas y se extrae por goteo, toda vez que la presión del líquido cefalorraquídeo, la presión de salida, es la misma que la presión intracraneana y esta no puede variar bruscamente porque eso traería consecuencias en el paciente, por ejemplo, el enclavamiento, o sea, el descenso brusco del tronco encefálico al agujero magno, que es el hueso, y eso ocasionaría depresión del centro respiratorio, pues se hace por goteo. Una vez que se extrae el líquido cefalorraquídeo, debemos conocer fisiológicamente que este líquido pues, es estéril, no hay microbiota allí. Segundo, el color y el aspecto del líquido es cristalino, es prácticamente cristal de roca, como si fuese agua transparente, así se ve. No debe haber ninguna turbidez, el hecho de que exista algún color que no sea el transparente, el cristalino, ya es un criterio de anormalidad. Y hay que identificar esa normalidad a través de las mismas maneras que utilizábamos para el examen de orina, o sea, la parte macroscópica, que es observar el color, el aspecto, la parte química. En el caso del líquido cefalorraquídeo nos interesa saber la cantidad de proteínas que tiene, la cantidad de glucosa que tiene y la cantidad de ácido láctico o lactato, porque eso nos va a orientar hacia dónde va la patología. Y la parte microscópica, en la cual vamos a encontrar algunos elementos formes, porque, por ejemplo, leucocitos sí hay en el líquido cefalorraquídeo en una cantidad muy pequeña. Esos leucocitos fundamentalmente son monocitos y linfocitos. Es raro que haya polimorfonucleares y cuando lo hay, suele ser un hallazgo relacionado a una meningitis bacteriana. Entonces, ese examen de líquido cefalorraquídeo se complementa con la parte microscópica y la parte microbiológica. En la parte microbiológica, si estoy buscando bacterias u hongos, la observación a través de la tinción es uno de los procedimientos que se realiza. Tinción Gram, por ejemplo, me ayuda si es que se trata de una infección de origen bacteriano, si se trata de una infección micótica como criptococo, la tinción con tinta china, porque me ayuda a ver la cápsula del criptococo, y si se trata de una sospecha de infección por micobacterium, paciente con VIH, sospecha de meningitis tuberculosa, la tinción de silencio. En el caso de los virus, la tinción no ayuda, pero sí puedo hacer pruebas de tipo antígenos de cuerpo, pruebas de tipo inmunológicas para poder buscar antígenos o anticuerpos relacionados a infecciones virales, herpes, los virus que causan encefalitis general. Y también, como parte del trabajo, si es sospecha bacteriana, se hace por la siembra en las placas correspondientes del medio de cultivo. Y finalmente, la prueba del antibiograma para poder determinar si hay algún patrón característico de sensibilidad o resistencia. Entonces, ¿qué considero en el examen de líquido cefalorraquídeo? Primero, el volumen. El volumen que se extrae es de 3 centímetros cúbicos. El volumen normal de líquido cefalorraquídeo para una persona de 1,70 m y 70 kilos es más o menos 180 a 200 ml. Y yo extraigo máximo 3. Esos 3 centímetros vienen separados en 3 frascos de 1 centímetro cada uno. ¿Cómo voy a medir el centímetro cúbico que voy a sacar o el mililitro que voy a sacar? Por gotas, porque el líquido sale por goteo. Entonces se usa la equivalencia de 20 gotas igual a 1 ml. Entonces voy poniendo mi cubito, voy recibiendo. Ahora, el recipiente que voy a utilizar es estéril porque el líquido es estéril. El aspecto del líquido es transparente, cristalino, no hay turbidez. Cualquier turbidez que haya, como esta, o esta de aquí, o esta de aquí, es patológico. En estos dos casos lo que estamos viendo es pus, y en el caso de acá lo que vemos es sangre. Hay procesos infecciosos que ocasionan sangrado, pero también hay hemorragias, sobre todo la hemorragia subaracnoidea que se puede observar ahí. La presión de salida es otro dato interesante en el líquido cefalorraquídeo, o sea, la forma en la que sale. El goteo normalmente es lento, pero cuando hay una infección, al producirse mayor cantidad de proteínas inflamatorias dentro del torrente sanguíneo, estas pasan al compartimento subaracnoideo y eso hace que la presión dentro de ese espacio se incremente.
Entonces, cuando yo hago el agujero en la cisterna lumbar para sacar el líquido, en vez de salir a goteo, sale con fuerza. Esa presión también se mide. Hay un aparatito que es una especie de bureta graduada que sirve para medir la presión de salida del líquido cefalorraquídeo, pues es un dato importante. Las presiones elevadas se relacionan con infecciones bacterianas y con infección de cadena que debe tratarse. Luego de ello, se centrifuga el líquido para separar el sedimento del sobrenadante. Acá algunos datos para tener en cuenta con respecto a su aspecto. La turbidez que se da por presencia de leucocitos, hematíes, de repente se trata de una punción traumática, a veces en el momento de ingresar por alguna variante anatómica, un vaso sanguíneo está en el camino de la aguja, puede perforarse y la sangre puede llegar a salir por goteo. Entonces eso, si es traumático, se evalúa, ¿no? Si el grado de enrojecimiento va cayendo, o sea, va a salir primero bien rojo, luego más rosadito y luego transparente, eso es traumático, porque en el interín el vaso se coagula. Pero si sale rojo de principio a fin, eso es hemorragia. Ahora no hay otra diferenciación ahí. El pH del líquido es similar al pH del plasma, entre 7.2 y 7.4 es el promedio. ¿Debe haber coágulo? No necesariamente, no suele coagular a menos que haya incremento de fibrinógeno. Fibrinógeno, una proteína, un factor de la coagulación que está en el plasma, incrementa su concentración en proceso inflamatorio porque es un reactante de fase aguda. Entonces, al ser un reactante de fase aguda, si es que hay un proceso inflamatorio, va a incrementarse, y si hay fibrinógeno, sí va a coagularse ese líquido cefalorraquídeo. En el caso de las tinciones, esta es una tinción de Gram, ya la hemos visto. Las células que ustedes ven aquí son polimorfonucleares, estos de acá son polimorfonucleares, por acá hay un mononuclear. Y estas cositas que se ven como manchitas son bacterias, son diplococos gram positivos, así se ve Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, diplococo gram positivo. Esta de acá es una coloración de tinta china, es una coloración que sirve para observar cápsulas y lo que está dentro es un hongo. El hongo es el Cryptococcus neoformis. Se ve la estructura del hongo más la cápsula grande que lo rodea. La tinta lo que hace es bordear la cápsula porque no la tiene, y yo puedo observar de esa manera en qué tipo de pacientes observo el inmunodeprimidos, porque es en ellos donde el Cryptococcus infecta y enferma, produciendo meningitis, sobre todo en pacientes que están en fase SIDA. Y esta de aquí es una tinción de Zinlitzen, el fondo celeste con los bastones de color rojo, característicos de las micobacterias. En el caso de acá están los datos normales, ¿no? La presión, el aspecto, la celularidad, las proteínas y la glucosa. Y las etiologías, bacteriana, viral, tuberculosa, fúngica o carcinomatosa. En el caso de la glucosa, el valor de glucosa en líquido cefalorraquídeo se conoce como glucorraquia. Glicemias en sangre, glucorraquia en LCA. En líquido cefalorraquídeo, el valor normal o la cantidad normal de glucosa es aproximadamente las 2/3 a 3/4 partes de la concentración de la glicemia. ¿Qué significa eso? Que si el paciente tiene 100 de glicemia, o sea, 100 de glucosa en sangre, en su líquido cefalorraquídeo está entre 60 y 80 aproximadamente. Ahora, ese dato es importante, ¿por qué? Porque si el paciente tiene muy baja la glucosa, eso significa que la infección tiene origen bacteriano. ¿Y por qué? Porque las bacterias consumen glucosa. Al estar presentes en el líquido cefalorraquídeo, consumen la glucosa que está en él. Algo que no sucede con los virus. Los virus no utilizan la glucosa, la concentración no suele bajar. En el caso de las proteínas, su valor normal es de 15 a 45 miligramos por ciento, y su concentración sí se incrementa en el caso de los procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque se están incrementando las proteínas de la inflamación, que son las que se van a medir. Ahora, el incremento más alto siempre se da en las infecciones bacterianas. Las otras etiologías infecciosas, como la viral, pueden permanecer inclusive sin variación, puede ser normal. La tuberculosis o la fúngica, la elevación es menor, pero la que es más alta siempre es la etiología bacteriana. En el caso de la celularidad, las bacterias, ¿se acuerdan ustedes? Las bacterias que producen infección en el líquido cefalorraquídeo preferentemente son extracelulares. Entonces, la respuesta inmunitaria frente a las bacterias extracelulares es neutrofílica. Está gobernada por la respuesta de Helga 17, que convoca neutrófilos. Entonces, voy a encontrar polimorfonucleares elevados. En cambio,
la respuesta frente a los microbios intracelulares y a los hongos sí es por macrófagos, por el tamaño. El macrófago es mucho más grande que el hongo, lo puede fagocitar, el micrófilo no puede. Y en el caso de tuberculosis y de virus, por el hecho de ser intracelulares, el macrófago se encarga de destruirlos. Entonces voy a encontrar un incremento a predominio de mononucleares que vienen a ser macrófagos fundamentalmente, como son los macrófagos. En el caso del aspecto, la turbidez es característica en la infección bacteriana, el pus turbulento, líquido. En el caso del virus no hay mucho impacto, inclusive se ve clarito. En el caso de las otras etiologías infecciosas sí hay un cambio moderado en un aspecto lechoso, se ve el cefalorraquídeo, pero en el caso de la bacteria sí es francamente purulento. En el caso de la presión, igual se eleva prácticamente en todas, pero la elevación mayor se da en la etiología bacteriana. ¿Cultivamos el líquido? Sí. ¿Qué medios utilizamos para cultivarlo? Normalmente se cultiva en un medio para gram positivos, un medio para gram negativos y un medio para levaduras u hongos. ¿Qué medios se utilizan para gram positivos? Los gram positivos que producen infección en el sistema nervioso central suelen ser hongos gram positivos o gram negativos. Entonces en ellos vamos a utilizar medios de cultivo que contengan sangre, que puede ser el agar chocolate, que contiene sangre, y puede ser también el agar sangre propiamente dicho, porque puede observar hemólisis. En el caso de los gram negativos, el agar que se utiliza casi siempre es el agar de Macoque, y en el caso de que busque levaduras, el agar que se usa es el agar saburón, los más utilizados. Una vez que hago la siembra, el aislamiento y la identificación, procedo a hacer mi antibiograma tal cual lo hemos hecho en algunas prácticas anteriores. Este es un cuadro de las etiologías, ya lo conocen, lo hemos visto cuando hemos hablado de la parte de la bacteriología, y sí difieren las etiologías de acuerdo a la edad del paciente. En el caso de las meningitis en neonatos, por ejemplo, los bacilos gram negativos van en primer lugar. ¿Por qué? Porque al ser un neonato el contagio se da durante el canal del parto. Entonces a veces en el momento del parto, sobre todo el parto vaginal, se contamina el campo con heces, la madre del momento del pubertamiento de fecales. Por ahí existe contaminación y eso le sumamos pues, a las manos del paciente. En el caso de Streptococcus galanteae, acuérdense que es un habitante que actúa como comensal en la microbiota, muchas veces vaginal, que por ahí puede producir infecciones en el neonato. Y la listeria, bueno, tiene pues también su origen a partir del agua contaminada, de los alimentos. Esta etiología cambia en los niños de 1 mes a 23 meses, donde ya empieza a aparecer hemófilos, estreptococcus, neisseria, y eso ya se quedan hasta la adultez, son los que predominan realmente. Los primero, estreptococcus y neisseria. ¿Por qué? Porque su patogenicidad nos dice que tiene cápsula, eso hace que puedan evadir la respuesta inmunitaria, inclusive en sangre, lo que hace que puedan atravesar la barrera hematoencefálica, ingresando diferentes mecanismos y produciendo infección. Ahora, este es un resumen de cómo se hace el diagnóstico. Listo, el paciente acostado. De hecho, la punción lumbar puede hacerse con el paciente en decúbito lateral o con el paciente sentado, inclinado hacia adelante en posición fetal. Pero se prefiere esta para que haya menos riesgo de caída, no vaya para adelante, está sentado. Entonces, cuando esté echado, lo ponen en posición de genuflexión, las rodillas flexionadas hacia el pecho, lo que hace que los espacios entre las aposis espinosas se ensanchen más, es más fácil el acceso. El ingreso de la aguja, lo vemos acá, no es cerca de llegar está más o menos a 6-7 centímetros de distancia de la piel, el canal medular. Y para llegar allí hay que colocar anestesia, es un procedimiento que duele, sobre todo al momento de ingresar con la aguja. Entonces se coloca anestesia local y luego se procede a ingresar teniendo en cuenta los parámetros anatómicos, sobre todo las aposis espinosas por encima, los espacios vertebrales entre L2, L3 y L3, L4, porque hay menos riesgo de punzar la llama médula y por el caballo, es menos frecuente, claro, menos frecuente de producir daño. Una vez que llegamos, es fácil, ¿no? O sea, una vez que conocen su reparto anatómico, lo marcan y empiezan con su aguja. La aguja es una especie de, es grande, más o menos 20 centímetros, y tiene adentro una guía, la aguja gruesa. Entonces tiene una guía, un alambico en el centro que ocluye la luz para que no salpique cuando estoy entrando. Yo ingreso,
tienen que acordarse de la textura de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Atravesar la piel, atravesar el celular subcutáneo, llega a salir el negro amarillo, se siente como si pulsara cuero, es duro. Una vez que pasas eso, ya estás prácticamente entrando al canal medular, y cuando entras al canal medular se siente hueco, que ya no avanza más, ahí te quedas si no perforas. Entonces sacas la guía y empieza a gotear. Eso. Esa gota la metes en tu recipiente, vuelves a tapar, sacas, presionas. Fácil es hacer eso. Traten de mirar cómo se hace y hacerlo si pueden, porque es sencillo, es difícil. Y ese líquido empieza pues a trabajarse, ¿no? ¿Qué cosa voy a hacer con el líquido? Lo centrifugo. ¿Qué hago con el sobrenadante, con la parte de la agüita? Con esa voy a hacer las pruebas inmunológicas. Y el sedimento, que es lo que me queda al fondo, lo voy a utilizar para el grano, porque si hay sedimento significa que hay elementos formes, entonces puede haber células, bacterias, voy a mirarlas en la tinción. Si sospecho de micobacterias, le haré su silmince. Si sospecho de hongo, le haré su tinta china, lo sembraré en los agares correspondientes. Si sospecho de micobacterias, en el agar para micobacterias, en el de hongos lo mismo. Si dispongo de medios anaerobios, también pues lo sembraré en anaerobiosis, y si no, utilizaré solamente las pruebas inmunológicas. Este es un resumen con las etiologías en neonatos, por ejemplo, el observar en el gran pocos gram positivos en cadenas y observar una colonia de hemolítica en la sangre me orienta a pensar en Streptococcus galactiana, etiología común. Ver bacilos gram positivos con beta-hemólisis, eso es misterio. Esto, bacilos gram negativos, bacilos gram negativos que crecen en agar macombi, además son fermentadores de lactosa, eso es Escherichia coli. Cada uno es por lo que tiene el antígeno en la cápsula que le permite variar respuesta y atravesar barreras hematoencefálicas. Diplococos gram negativos, una miseria, sobre todo si siempre hacen las miserias, se ve así. Cocobacilos gram negativos, eso es hemófilos, influenza, se siembra en el agar de acuerdo a lo que estoy observando en el grano. Y los diplococos gram positivos, que son alfa-hemolíticos además, que es el neumoniario, claro. En el caso de las meningitis crónicas, el Similce, bueno, ver en el Similce en los bacilos ácido-resistentes me hace pensar en tuberculosis. En el caso de la tinta china, ver levaduras con cápsula, es un criptococo. Y en el caso de las meningitis virales sí es un poquito más variado, depende de la gente. Hoy existen bastantes pruebas para poder observar virus que producen encefalitis, no solamente el herpes, también vemos algunos enterovirus, coxsackie, parotiritis, sarampión, entre otros. Y las meningitis amerianas, que también se pueden observar en estos pacientitos que hacen esas enfermedades por amebas de vida libre. Puedo observar ¿qué morfología observaría en el microscopio? ¿Qué forma tiene la ameba? ¿Qué miraré al microscopio? ¿Miraré el quiste o miraré el cromosoide? ¿El quiste? ¿En dónde? Es como un pesadillo. Que tiene su ventosa. Sí. Lo ves así. Y esa es la forma diagnóstica. Pero también depende, porque puede cambiar a quistes si las condiciones son adversas, así que podemos encontrar quistes. Generalmente en el ambiente es quiste. Adentro suele ser tropozoide, mayormente, pero sí se quiste tampoco, más es tropozoide. ¿Ya? Bien. Antes de entrar acá, esto lo vamos a pasar a la serie de Vamos a ver ahora los síndromes ciclohemorrágicos. Son ya los mismos. Vamos a ver esto de acá. Los síndromes febriles ciclohemorrágicos. Como su nombre lo indica, un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. ¿Okay? Signos, los que observo en el paciente; síntomas, lo que el paciente encuentra y siente. En el caso de estos síndromes, vamos a encontrar fiebre, que puede ser cuantificada o no cuantificada. Vamos a encontrar ictericia y vamos a encontrar también hemorragia en algunos casos. El problema es que muchas de las etiologías superponen los síndromes. O sea, el agente causal puede ser cualquiera y la enfermedad se parece. ¿Por qué? Yo puedo encontrar síndrome febril hemorrágico en dengue, lo puedo encontrar en leptospira,
lo puedo encontrar en hepatitis viral, en malaria, en Bartonella, en fiebre amarilla. Entonces, si yo no hago un examen de laboratorio, es bien difícil que llegue al diagnóstico y el tratamiento puede variar. Porque si el tratamiento es, o sea, si es de origen viral, ¿qué voy a hacer? Solamente voy a esperar, voy a darle su tratamiento de mantenimiento, hidratarlo, pero nada más. Pero si se trata de leptospira, que es una bacteria, sí puedo dar anticuerpos, lo mismo que va con él. Y si se trata de un parásito como malaria, también le puedo antimalarios. Pero necesito saber qué cosa le está causando. Aquí va dirigido el laboratorio. La leptospirosis ya la hemos visto, asociada a las secreciones de los roedores, una bacteria que ingresa por la piel y que se dirige prácticamente a todo el cuerpo porque hace bacteriemia, pasa a la sangre y afecta prácticamente todos los órganos, desde el endotelio, hígado, ojo, riñón, pulmón, meninges inclusive, y músculos, una infección sistémica, la leptospirosis, y que tiene sus etapas. La leptospirosis empieza colonizando sangre, de allí va a pasar al líquido cefalorraquídeo y termina saliendo por la orina. Entonces yo voy a poder encontrar leptospiras en sangre, voy a poder encontrar leptospiras en líquido cefalorraquídeo y leptospiras en orina. Por eso es que las muestras son variadas dependiendo de la etapa en la que se encuentre la leptospirosis. Y por último, la presencia de los anticuerpos, porque eso me va a servir para ver el caso de la inmunoglobulina M, si la infección es aguda, y la G, si es que huella de tener una infección por leptospira alguna vez. La fiebre amarilla, este arbovirus de la familia Flaviviridae, transmitido además por un vector biológico, que puede ser la Aedes o el Maurus, en los casos severos puede producir falla multiorgánica, falla hepática, renal, etc., con muerte. En el virus de la fiebre amarilla se repite lo que en la mayoría de virus de infección aguda se observa. Los primeros días son los días de replicación viral activa, generalmente los 5 primeros días, a partir también como pero no es fractura. La cinética de los marcadores va orientada a la presentación de la molécula. Por ejemplo, repito, los primeros días siempre son los días de epidemia, y ya los días desde la semana 12 en adelante, o sea, día 5, 6, 7, la presencia de anticuerpos es la que vamos a notar en estos pacientes. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque eso va a determinar la prueba que voy a pedir. Si yo le pido una prueba de anticuerpos contra fiebre amarilla en el día 3, no voy a encontrar nada más ahí negativo, a pesar que no es. Porque los anticuerpos aquí se positivizan a partir del 5º o 6º día, y es más seguro encontrarlos en la segunda semana. Mientras que las pruebas antigénicas son positivas solamente durante los 3 o 4 primeros días. De allí se va negativizando. Si yo le pido a la semana una prueba de antígeno, va a salir negativo, voy a pensar que no es la enfermedad. Debo tener en cuenta eso. En el caso del dengue es similar. El comportamiento del virus también puede variar, puede tener compromiso de ser leve, moderado, severo. Y la búsqueda tanto del antígeno como de los anticuerpos obedece a la periodicidad de su aparición. Los antígenos en los primeros 5 o 6 días y los anticuerpos después de esos 5 días, ¿no? Para poder saber si estoy ante una infección reciente o ya es una infección que está pasando a ser infección como el paciente convaleciente, o es una huella si es que la inmunoglobulina G sale elevada. Pero todos estos tres, por lo menos los tres que hemos presentado, dengue, fiebre amarilla y leptospira, todos tienen lo mismo. Todos llegan con disfunción renal, todos llegan con hemorragia, tienen alteración hemodinámica, tienen hepatomegalia, tienen deshidratación, están entrando en insuficiencia renal aguda, todos tienen lo mismo. La diferencia está en el agente biológico. ¿Cómo voy a saber eso? Voy a tener que hacerle el análisis correspondiente. Ahora, estas enfermedades, todas las 6 mencionadas aquí, las 6, todas son de notificación obligatoria. ¿Por qué? Porque son de interés para la salud pública. El hecho de que se presente un brote puede terminar afectando a una población, pues se notifica. Esa notificación se hace a partir de estas fichas que vemos aquí de investigación epidemiológica, que son las mismas que hemos hecho con el SARS-CoV-2, las mismas que estamos haciendo ahorita con el sarampión, las mismas que estamos haciendo con los brotes de toferina. O sea, todas esas enfermedades que salen en brote y que pueden convertirse después en epidemias
se notifican para hacerles el seguimiento, encontrar los casos principales, los únicos casos iniciales y controlarlos para evitar que se diseminen. O sea, se hace. Exacto, pero no se pudo hacer o no se quiso hacer. En este caso, para las que son hiperhemorrágicas es obligatoria su notificación. Yo detecto ese caso, así esté en el puesto más alejado del Perú, puede ser la selva, yo debo notificar. Lleno la ficha y la envío al sitio. O ahora es más fácil porque puedes escanear, mandar la foto y notificas para que se pueda tomar las medidas correspondientes. Teniendo en cuenta siempre qué cosa, el tiempo que lleva la enfermedad y el proceso evolutivo propio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando yo esté haciendo mi SELUMS en algún sitio lejano, puede que no tenga laboratorio cerca y necesite derivar la muestra para que se haga en otro lugar. Entonces yo tengo que saber qué cosa estoy pidiendo primero y cuánto tiempo tiene el paciente de enfermedad para saber si voy a pedir solo anticuerpos o le pido solamente antígenos o le pido los dos. Si no, el examen no me va a ser útil y no voy a dar una buena información, no voy a dar un buen tratamiento y eso va a terminar en un desastre. Entonces, para la parte preanalítica de estas infecciones se maneja sangre, la muestra, infecciones virales de sangre. Pero ¿qué pasa si el paciente fallece dentro de las primeras 24 horas? O sea, llega al centro de salud, lo están trayendo a la zona rural y pues se muere en el centro de salud. No es que ahí quede, ya se murió, entiérralo y no pasó nada. Tienes que saber cuál es la causa. Entonces ahí tienes que hacer la autopsia para buscar, pues sí, claro, debe ser una instancia de un médico, para sonarse la autopsia mínima, la autopsia. Viene el fiscal o el policía ya en este caso y ordena que se investigue la causa de la muerte. Pero no es solamente ponerle un faro, tienes que abrir al paciente, buscar, te acordarás de tu patología, qué enfermedad produce tal cosa, vas buscando y vas escribiendo su protocolo. Pero cuando sospechas de estas enfermedades, lo que tienes que hacer es confirmar el diagnóstico, porque vas a tener que lanzar una guerra. Pero ¿qué vas a utilizar? Ya la sangre ya no fluye, ya está muerta, pues la sangre no le vas a poder sacar, pero le puedes sacar un pedazo de hígado, le puedes sacar un pedazo de riñón. Y esos pedazos de hígado de riñón lo envías para que se haga el estudio. Ahí puedo hacer esto PCR, puedo buscar ahí antígenos virales, entonces es útil hacerlo, ya se hace. En el caso de leptospira, puedo usar la muestra de orina, inclusive en el caso de malaria, bueno, es más fácil, una gotita de sangre, hago la tinción y puedo mirar la gota gruesa. Ahora, para la parte analítica dependerá del tiempo de examen, repito, si voy a utilizar PCR, si voy a utilizar reacción canal polimerasa, los primeros días son vitales, porque voy a encontrar el antígeno del virus. Después de 5 días ya no hay. El virus ya salió, ya el antígeno sí, ya no solamente está la respuesta inmunitaria de esa enfermedad. Entonces allí, después de esos primeros 5 días, o sea, prácticamente la segunda semana, solamente las pruebas de anticuerpos son suficientes. Ya con eso tengo para hacer el diagnóstico. Y si necesito hacer algún otro examen adicional, le pediré, si es un paciente que está haciendo síndrome febril hiperhemorrágico, me interesará saber cuánto está su hemoglobina. Tendré que saber por su hemograma, su hemoglobina, hematopico. Si está histérico, me interesará saber cómo están sus bilirrubinas. Tendré que pedir su perfil hepático, sus bilirrubinas, cómo están esos electrolitos, etc. Los métodos diagnósticos. En el caso de leptospirosis, el método de elección se llama microaglutinación. La microaglutinación se hace utilizando leptospiras. O sea, la prueba se realiza utilizando leptospiras y a esas leptospiras le voy a añadir el suero del paciente, o la orina del paciente, o el líquido cefalorraquídeo del paciente. ¿Qué voy a buscar? Anticuerpos. Si estoy utilizando leptospiras en reactivo, lo que voy a buscar es anticuerpos. Ahora, la leptospira yo la puedo observar también, es una lepidogénica, por lo tanto la voy a poder observar en el microscopio de campo oscuro, que es el que se utiliza para las espiroquetas, así como para el treponema, también se puede utilizar para la leptospira, y la puedo observar en orina, la puedo observar en líquido cefalorraquídeo inclusive. ¿Existen métodos de ELISA? Sí, existen métodos de ELISA, pruebas de ELISA para buscar anticuerpos de leptospirosis, hay también PCR, obviamente, incluso se cultiva, ¿no? Se puede cultivar leptospira como bacteria. Siempre se trabaja con los algoritmos diagnósticos aprobados por el ente rector, en este caso es el ministerio, pero el que se encarga de las pruebas de este tipo, de las pruebas diagnósticas de enfermedades notificables, es el Instituto Nacional de Salud. Ellos se encargan de todo lo que son el monitoreo de pruebas y a donde se dirigen las
notificaciones en conjunto con la Oficina General de Epidemiología y INS. Ellos tienen laboratorios en todas las capitales de las regiones y allí confluyen todas las muestras para sacar su consolidado. Entonces depende del tiempo de enfermedad, como ven acá, menos de 7 días, más de 7 días, y menos de 7 días, sangre, líquido cefalorraquídeo, más de 7 días, ya le pones en orina porque ya vas a encontrar ahí. En el caso del dengue, facilito, si es menos de 5 días, el virus, PCR, y si es más de 5 días, la búsqueda de anticuerpos, ya sea IgM o IgG, por el comportamiento que tiene la infección viral. Hay pruebas rápidas hoy en día, inclusive podemos encontrar pruebas rápidas para dengue, tanto para el antígeno del dengue como para el anticuerpo del dengue, tienen dos en uno. Hay ELISAs también si están disponibles, metodologías, hay inmunofluorescencia también para el caso del dengue, que se utiliza más como prueba confirmatoria. Hay PCR para el dengue para poder saber si es el serotipo 1, el 2, el 3 o el 4 que está causando la enfermedad. Si veo un dengue hemorrágico, pues probablemente sea el 2 o el 3 que son los más frecuentes. Y finalmente la fiebre amarilla, igualito, el fiebre amarilla, menos de 5 días, aislamiento por PCR del antígeno viral, más de 5 días, búsqueda de anticuerpos, o utilizar metodología de ELISA, inhibición de la hemolización, filtrón de complemento, si es IgM, anticuerpos neutralizantes, si es IgG, etc. Pero la regla es las infecciones virales, menos de 5 días, búsqueda de antígeno viral, más de 5 días, búsqueda de anticuerpos. Ya está, ese vector que lo vemos en común. Así es. Y lo vamos a estudiar cuando falta todavía la malaria. Esa es la hembra. La hembra, que es la que sangra, justamente. Así es. Mayoría las Sí. Vamos a observar Me pregunto qué tema estaba. en sus microscopios